Mis amigos, bienvenidos a su programa Las Píldoras del Dr. Borja. Este es un programa para compartir en familia, para compartir con los amigos, las amigas, los vecinos, los hijos, las hijas, los nietos. Qué hermoso que toda la familia disfrute en su calor de hogar, en su calor de familia, estos conocimientos que nos enriquecen y que nos llenan el corazón y la mente de tantas cosas positivas. Las Píldoras del Dr. Borja son un programa cortesía de su servidor Guillermo Borja González, neurocirujano de la Universidad de Cartagena, neurocirujano endovascular, neurointervencionista, Fundación Instituto Eneri en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina. Este es un programa para enseñar, este es un programa para aprender. Aquí yo le regalo a usted todo lo que mis maestros me dieron con mucho cariño, con mucha profundidad, con mucha dedicación. Lo que he aprendido a través del tiempo, en los libros, en todos los medios cibernéticos disponibles, en los foros, en los simposios, en los congresos, en las propias experiencias quirúrgicas, clínicas, médicas, de toda clase. La vida se enriquece con el conocimiento. Yo quiero regalar eso también, porque a mí me lo regalaron de manera gratuita y lo que se comparte es lo que verdaderamente nos enriquece. Les invito a que se enamoren del conocimiento. Les invito a que ese conocimiento lo lleven al servicio de los demás. Esa es la verdadera revolución. La revolución no se hace con armas. La revolución no se hace destruyendo. La revolución se hace construyendo, creando espacios de diálogo, de compartir, de convivencia, pero una convivencia verdadera, sana y amplia, con un corazón abierto, donde podamos mirarnos los unos a los otros, sabiendo que cada quien cabe en el corazón del otro, sin odios, sin rencores, sin prevenciones. Las Píldoras del Dr. Borja es para crear una sociedad nueva, en donde yo soy quien primero me tengo que transformar. Yo soy quien primero tengo que cambiar para que el mundo cambie. Parece una frase bonita, pero a veces no la llevamos a la práctica. El día que la llevemos a la práctica, hemos transformado al mundo porque nos hemos transformado nosotros. Bienvenidos a este mundo maravilloso de la ciencia médica. Las Píldoras del Dr. Borja. Bienvenidos, mis amigos, a este mundo maravilloso del conocimiento. El tema de hoy es un tema que nos interesa a todos. Es importante estos consejos, estas recomendaciones que vamos a recibir hoy. Hoy vamos a hablar de la columna vertebral, pero un tema muy específico, y es la hernia discal lumbar. Con mucha frecuencia vemos personas que sufren de dolores lumbares, con muchísima frecuencia, obreros, secretarias, médicos, economistas, deportistas en todas las disciplinas. No hay nadie que se escape a poder presentar una hernia discal lumbar. La hernia discal lumbar más frecuente está ubicada entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar. Vamos a mirar qué es eso. Vamos a mirar primero ¿qué es la columna vertebral? Hagamos un repaso de lo que es el tema de la columna vertebral y vamos a sumergirnos en el mundo maravilloso de la ciencia médica. Esta es la columna vertebral. La estamos viendo desde tres ángulos. Primero la miramos de frente. Observamos cómo las unidades independientes de la columna vertebral, llamadas vértebras, que son huesos especiales, con una característica muy especial, se apilonan, se alinean, se colocan una sobre otra. Y si la vemos de frente, observamos esta figura. La vértebra cervical número 1, llamada C1, hasta el hueso sacrocoxi, están perfectamente alineadas, conservan un eje, porque la columna vertebral no es solamente para mantener el peso del cuerpo humano, es también para mantener el equilibrio.
Cuando usted pierde el equilibrio, lo pierde porque su columna vertebral se salió del eje que está estipulado para ella. Observa usted que las vértebras tienen unas alas a su lado, una especie de prominencias llamadas apófisis transversas en la vista frontal. Tienen un cuerpo, esas vértebras están separadas por una sustancia elástica fuerte llamada disco intervertebral, que viene siendo un amortiguador, porque si dos vértebras estuvieran superpuestas la una y la otra de manera directa, sin que se interpusiera un disco intervertebral, el roce diario de ellas haría que se desgasten y la persona va disminuyendo de altura de manera progresiva. Si miramos a la persona por detrás, si miramos la columna vertebral por detrás, observamos que hay unas prominencias, además de las laterales que ya vimos, hay unas prominencias mediales que tienen forma de espina y se llaman apófisis espinosas, que las podemos ver mejor en una proyección lateral. Estas son las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas, que es la que usted se siente y se toca en toda la mitad de su columna, llamada espinazo. Por eso le llaman a la columna vertebral espinazo. Es un término derivado de espina, de espina. Otro detalle importante es que en cada nivel entre una vértebra y otra, además de tener un disco llamado disco intervertebral, que se lo estoy señalando con el cursor, existe entre esa vértebra superior y la inferior un espacio que se llama agujero de conjugación. Por allí ve usted esta estructura que se asoma y es una raíz nerviosa que se va a unir con otra y otra y otra sucesivamente para formar los diferentes nervios en los diferentes segmentos corporales. Miremos entonces de una manera más ubicada en el contexto de la vida diaria cómo esta persona tiene su columna vertebral bien alineada. En la vista antero-posterior vemos que la columna es recta. En la vista posterior vemos que la columna es recta, pero de lado observamos que la columna vertebral tiene una curvatura hacia adelante llamada lordosis. La curvatura hacia adelante se llama lordosis. La curvatura hacia atrás se llama cifosis. Cifosis. Entonces tenemos una lordosis cervical, tenemos una cifosis dorsal, tenemos una lordosis lumbar y tenemos una cifosis sacra. Miren cuántas curvas tiene la columna vertebral si la miramos de perfil. 1, lordosis cervical. 2, cifosis dorsal. 3, lordosis lumbar. Y 4, cifosis sacrocoxigia, porque este hueso está conformada por el sacro, el coxis. Aquí está, muy bien. Miremos a una persona de lado, aquí está. Esta persona usted ve que está recta, pero él, en la medida que pasa el tiempo, por deformidades normales de la columna o por desgaste inadecuado o el uso inadecuado de cada vértebra, se van dando deformidades a nivel de cada segmento vertebral. Pero la columna vertebral no es solamente huesos. La columna vertebral está asociada con músculos, que son como unas cuerdas, que son como unas lianas, que son como unas guayas que le permiten hacer el movimiento a la columna vertebral. Por ejemplo, si este músculo se contrae, la cabeza se va a girar o se va a inclinar hacia el lado derecho. Si este músculo se contrae, la cabeza se va a aplicar un poco hacia atrás y hacia un lado. Si el músculo se contrae, el brazo se va a levantar y se va a extender. Si este músculo se contrae aquí, el hueso llamado omóplato, conocido como paleta, se va a elevar. Y si se contrae, baja el omóplato, baja la paleta. Y así
Cada músculo tiene su función especial. Los músculos posteriores en la nuca, los músculos que están en la espalda, algunos son transversos, algunos otros son largos y tienen como finalidad movimientos determinados de flexión, de extensión y de rotación. Estos músculos son los que intervienen en el movimiento de la columna vertebral. Esta es la supuesta evolución de las especies, en donde el simio camina prácticamente casi que en 4 patas, camina en 2 patas, pero va encorvado. En la medida en que el hombre va haciendo oficios determinados, va adquiriendo posiciones erectas, y el hombre moderno, que ya lo observamos aquí, que no maneja este tipo de herramientas, se sienta en una silla, en un computador, y encorva su columna, encorva su cuello, encorva su espalda, encorva su región lumbosacra, y además hace movimientos de estiramiento de los pies, de una extensión forzada. Miren cómo se va deformando la columna vertebral en la medida que crecemos en años, en la medida que ejercemos cierto tipo de oficios. Interesante todo esto que le estoy planteando, porque es parte de su vida. ¿Qué es una hernia discal? Bueno, muy bien, vamos a explicarle. Aquí tenemos un disco intervertebral. Este es el cuerpo de una vértebra. Toda esta estructura ovalada es el cuerpo vertebral. Entre un cuerpo vertebral y otro, como ya lo expliqué aquí en esta figura, entre un cuerpo vertebral y otro está llamado disco intervertebral. Es un cojín que le sirve de amortiguador a la persona para que no rocen las vértebras. Pero ¿qué ocurre? Que ese disco intervertebral tiene dos partes. Una que es el anillo fibroso, que es una estructura fuerte, tiene la consistencia de la punta de la nariz. Tóquese usted, amigo televidente, amiga televidente, en este momento en que estoy conversando con usted, tóquese la punta de la nariz y observará la elasticidad. Es como una pelota de caucho la punta de su nariz. Bueno, el anillo que hace parte externa del disco intervertebral tiene esa consistencia. Tiene unas fibras duras, fuertes, que atrapan al disco intervertebral. Lo mantienen en su lugar, pero puede ocurrir una cosa importante, que por esfuerzos, traumas, caídas, estas fibras anulares de la parte externa del anillo del disco se puede romper. Y esta parte que es elástica, que es cauchosa, muy suave, es como una jalea, pero no una jalea completamente líquida, sino que también tiene sus fibras. Se sale por la rotura. ¿Y qué va a encontrar? Pues va a encontrar estas raíces nerviosas. Y va a encontrar a cada lado, derecho e izquierdo, las fibras nerviosas que se reúnen para formar la raíz nerviosa. Cuando sale aquí a este lugar, al agujero de conjugación, que es un lugar muy estrecho por donde pasa la raíz nerviosa, la comprime y causa un dolor muy intenso. Como dice la gente, es un dolor para machos. Yo he visto a muchos pacientes llorar de dolor, encorvarse y tirarse al suelo de un dolor intenso, fuerte, insoportable, que le propina este disco que se sale de su lugar para comprimir la raíz nerviosa. Hernia discal. Aquí se ha producido una hernia discal. Este es otro ejemplo de hernia discal. Tenemos el saco, la dura madre, que vamos a explicarle un poquito mejor las estructuras. Este es el cuerpo vertebral. Este es el anillo fibroso. Y esta es la porción, el núcleo pulposo del disco intervertebral. La vértebra superior hace una aposición exacta, perfecta, sobre este cuerpo vertebral. La vértebra
en esta porción es hueca, tiene un hueco que es el foramen vertebral o agujero vertebral. La dura madre, esta estructura que le voy a mostrar, se la voy a mostrar un poco más adelante para que la observen mucho mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, entre cada vértebra hay esta es una vértebra, esta es la otra, aquí está el anillo fibroso, aquí está el núcleo pulposo y aquí está una hernia discal. Se rompió la fibra del ligamento o del anillo del disco intervertebral y se salió ese núcleo pulposo y está comprimiendo la raíz nerviosa. Esto causa un dolor verdaderamente fuerte, verdaderamente intenso. Pero vamos a mirarlo de una manera más hermosa, más gráfica. Entre una vértebra y otra existe un conducto, se forma un conducto circular en donde van las diferentes raíces nerviosas. Va la estructura llamada dura madre. La dura madre, esta cubierta gráficamente demostrada aquí, lleva a estas raíces nerviosas que vienen por toda la médula espinal. En la medida que van bajando, van saliendo a cada lado, va saliendo una raíz nerviosa. Lado izquierdo, lado derecho. Aquí vemos representado de una manera muy hermosa esta gráfica que muestra que el disco intervertebral se rompió aquí la parte del anillo fibroso, el núcleo pulposo se sale, comprime la raíz nerviosa y aquí lo miramos en una imagen más ampliada, mucho mejor. Y aquí lo vemos como una hernia discal, pero a nivel cervical. Donde quiera, aquí es a nivel lumbar, donde quiera que exista un disco intervertebral, puede haber una hernia discal. Donde quiera que exista un disco intervertebral, puede haber una hernia discal. Entonces, si hay disco intervertebral a nivel cervical, si hay un disco intervertebral cervical, si hay un disco a nivel dorsal, si hay disco a nivel lumbar, puede haber entonces hernias discales cervicales y puede haber hernias discales lumbares. Estas son las hernias discales lumbares. El cuerpo vertebral lumbar es muy grande, muy fuerte, muy grueso, porque está en las porciones inferiores de la columna y es uno de los que más peso tiene que soportar. Este es un disco intervertebral herniado que está comprimiendo una raíz nerviosa. Aquí observamos el disco intervertebral herniado, cómo comprime el saco dural, el saco por donde van todos los nervios. Aquí, por ejemplo, este es el saco dural. Esta es la membrana llamada dura madre que hace un tubo por donde protege a todas las raíces nerviosas. Se comprime a este nivel por hernia discal. Este es el saco dural demostrado de una manera mucho más hermosa, más representativa, la hernia que sale. Y esta es una hernia discal cervical. Mire cómo el cuerpo de la vértebra cervical es más pequeño. Porque la región cervical carga menos peso. Pero de todas maneras, el núcleo pulposo se puede salir a través de una ruptura del anillo del disco intervertebral por un traumatismo, sobre todo cuando usted va en una moto que frena bruscamente o arranca la moto bruscamente, flexiona el cuello bruscamente para atrás. Ese movimiento sumamente peligroso, porque ese movimiento de aceleración súbita e intensa hace que la vértebra se vaya hacia atrás, comprima el anillo de una manera exagerada, rompa las fibras, como aquí ocurrió en un paciente motociclista. La moto se le aceleró bruscamente, la cabeza la flexionó demasiado hacia atrás de una manera brusca, y esta es la representación gráfica de la hernia que tuvo. Comprimió inclusive la médula espinal, porque aquí va la médula espinal, comprimió la raíz nerviosa y fue necesario operarlo para quitarle el disco intervertebral. Mejoró de una manera extraordinaria del dolor, mejoró del adormecimiento en las manos y de la disfunción eréctil que tenía por compresión de la médula espinal. Miren cómo
el conocimiento y la sabiduría nos hacen a nosotros verdaderamente personas proactivas que vamos siendo cada día mejor estructurados. Aquí, ¿cómo se diagnostica? A través de medios especiales una hernia discal, la resonancia. Antes nosotros hacíamos un procedimiento llamado mielografía. A través de una punción de una aguja llegábamos a este espacio, aplicábamos el líquido, ¿verdad? Aplicábamos el líquido y este líquido llenaba, tomábamos unas placas y se veía la hernia discal. Pero hay un aparato que es el resonador magnético que hace lo mismo pero sin aplicar ningún medio de contraste. No hay necesidad de hacer punción porque el líquido cefalorraquídeo que está normalmente en ese espacio, en el saco dural, actúa como si fuera medio de contraste. Aquí vemos las vértebras, lo brillante es el núcleo pulposo, lo oscuro es el anillo fibroso. Entonces, en la cuarta vértebra lumbar, entre la cuarta lumbar y la quinta lumbar, el núcleo pulposo rompió las fibras del anillo del disco intervertebral, se salió hacia atrás, se desplazó hacia atrás, causando compresión de la raíz nerviosa, causando compresión de todas las raíces vecinas y dándole a este paciente un dolor intenso, por lo cual tuvimos que operarlo. Le retiramos el fragmento discal que estaba en el espacio L4, L5, y ese paciente mejoró de una manera extraordinaria. Porque quitarle el disco intervertebral es como cuando herniado, es como cuando usted le quitan la piedrecita del ojo, inmediatamente deja de molestar. Y esta es una hernia discal cervical, segmento cervical, a nivel de la sexta y séptima vértebra cervicales. Mire cómo el disco se salió de una manera exagerada, tremenda, y causó la compresión a nivel medular. Este es un paciente que al mover unas cajas, que es el mecanismo más frecuente, haciendo fuerzas en flexión, empujando las cajas, o esta persona que hoy en día casi siempre es sedentaria, se dedica a trabajar concentrado en su computador, toma posiciones anormales, hay un aumento de fuerza en cada disco intervertebral y eso predispone a las hernias. Las hernias pueden producir adormecimiento en el muslo, adormecimiento en la pantorrilla, adormecimiento en la cara posterior del miembro inferior. Si usted es atleta y hace ejercicio, seguramente que va a tener una buena higiene y va a prevenir muchos problemas a nivel de su columna vertebral. O si es joven, mucho mejor, porque la prevención va a ser mucho más efectiva. Vienen estas encantadoras jóvenes, muy lindas, preparándose para el tiempo de la vejez, para tener una columna que no le cause mucho problema. Y otra cosa importante es el sobrepeso. El sobrepeso es gravísimo para la columna vertebral. Si usted tiene sobrepeso, le aseguro que va a sufrir de la columna vertebral. Si usted quiere prevenir dolores de columna y hernias discales, tiene que tener un peso adecuado. Tiene que bajar de peso si está por encima de su peso normal, y si está en peso normal, trate de conservarlo siempre. Estos son los consejos para hacer ejercicios. Este paciente acostado boca arriba, eleva su rodilla, una, otra después, eleva las dos juntas. Estos son otro tipo de ejercicios que se deben hacer de manera lenta, paulatina, en la medida que usted vaya pudiendo. No se ponga a hacer muchos ejercicios comenzando, porque eso le trae traumatismos y le trae rupturas musculares y rupturas tendinosas que son bastante dolorosas. Esto se debe evitar, no adoptar estas posiciones. Este es su programa, Las Píldoras del Dr. Borja. El consejo práctico, el consejo oportuno para que usted tenga una excelente salud. Este es un programa para enseñar, este es un programa para compartir. Siempre es nuestra misión, es nuestra filosofía, regalar el conocimiento que nos han regalado, compartirlo con
nosotros y con todos ustedes, y así transformamos a la sociedad en una sociedad organizada, madura, formada, verdaderamente amiga, verdaderamente constructora de paz y no de violencia. El ignorante casi siempre resuelve los problemas a punta de violencia. La persona preparada, la persona ilustrada, culta, de buenas maneras siempre resuelve los conflictos y los problemas que no llegan a graves, porque a tiempo se resuelven mejor. Cuando están pequeños se resuelven mejor. Consejo que le da su programa Las Píldoras del Dr. Borja.